Por medio de la presente declaración pública, procedo a responder los términos de la comunicación de la Embajada de la República Popular China en República Dominicana, pretendiendo refutar nuestro reciente llamado a revisar y ajustar las relaciones con esa importante potencia mundial. Primero, reafirmamos que la política de la República Popular China en la región Gran Caribe y especialmente en la isla de Santo Domingo está enfocada más en sus pulsos geoestratégicos con Estados Unidos que en su proclamado discurso de contribuir a la paz y la estabilidad dentro de un orden internacional en transformación. Ese giro de la política exterior china en el Gran Caribe se originó en el primer gobierno del presidente Donald Trump en el año 2017. Con motivo del cambio de postura norteamericana frente a Taiwán, que el gobierno del presidente Xi Jinping consideró desconocía el principio una China, dos sistemas. Desde entonces quedó muy claro que el objetivo de la política china sería demostrar con acciones agresivas y avasalladoras propia de la guerra híbrida global que se iniciaba, que Estados Unidos había perdido la hegemonía en su región contigua porque era un tigre de papel, una potencia impotente. Y la prueba mayor de esa afirmación es el doble rasero de corte imperialista que China aplica con autoritarismo con las naciones pequeñas del Gran Caribe, a las que le impone una cláusula de exclusividad, que no le exige, sin embargo, a sus aliados en el BRIC en relación a Taiwán, Taipei. Segundo, las posiciones reticentes, sinuosas y ambiguas de la República Popular China en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en relación a la aguda crisis de Haití, que es la mayor crisis de violencia y caos en esa nación emblemática, que a la vez es un Estado fallido y descartado, la crisis más antigua y compleja del continente, solo están contribuyendo a que la misma se agrave, prolongue, escale y trasvase hacia nuestro territorio, con el alto riesgo de generar un conflicto de envergadura en la isla y la región del Gran Caribe. Recientemente, Leslie Voltaire, líder del Consejo de Transición Presidencial, TPC, de Haití, admitió en declaraciones a un medio nacional, Visión RDN, que China no se involucra más porque lo condiciona a que Haití rompa previamente las relaciones con Taiwán. Tercero, China Popular, que se ha opuesto en forma reiterada a una misión de pacificación robusta como la reclamada por el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y que no ha considerado la conformación de una misión con mandato ejecutivo como propuso el ex secretario general adjunto y ex jefe de MINUSTA, Edmund Mulet, insiste en cambio, en reclamar
que se apoya a los haitianos a encontrar su propia solución, aunque resulta más que evidente que eso no ocurrirá por razones y motivos que ellos conocen muy bien, ya que el esfuerzo justo y necesario de reconstrucción nacional de Haití virtualmente debe comenzar desde cero y con urgencia extrema. Cuarto, la República Popular China tiene razón cuando acusa a Estados Unidos de tener una alta cuota de responsabilidad histórica en la violencia y la desestabilización que impera en Haití, al permitir el envío de grandes cantidades de armas que emplean las dos confederaciones de grupos armados narcoterroristas. Pero la gran potencia oriental no puede alegar ignorancia en relación al hecho incontestable de que la influyente diáspora haitiana y sus aliados en Estados Unidos y el mundo, principalmente bajo las administraciones demócratas, son las que están enviando armas, pertrechos, municiones, equipo de comunicación modernos, así como mercenarios y voluntarios, con miras a detonar una crisis mayor en Haití y la isla. Tampoco China puede alegar ignorancia acerca de un hecho decisivo: el crimen organizado transnacional, con sus ramificaciones regionales en los narcocarteles en México, Colombia y Venezuela, ha capturado a Haití desde hace décadas y que constituye el mayor soporte a muchas estructuras de poder en Haití, no solo a los de los grupos armados Vivian San y Grand Grif, y que frente a esa realidad extrema, solo una fuerza empoderada por la comunidad internacional, muy efectiva, muy poderosa, legítima y con una misión bien definida, podría evitar que ocurra la peor desestabilización en la isla y la región, y proceder a levantar y reconstruir Haití en Haití. Quinto, resulta muy extraño, y esto es muy importante, resulta muy extraño que China Popular, que ha objetado la Fuerza Militar Multinacional de Paz y que con las objeciones de sus aliados regionales, Venezuela, Colombia y Cuba, también ha contribuido al debilitamiento de la MSS Haití que dirige Kenia, que al parecer fue concebida para que fracasara, no haya tenido reparo alguno a que el señor de la guerra global, Eric Prince, principal ejecutivo de el Grupo de Servicios Fronterizos, FSG, que es una importante empresa de seguridad de capital del Estado chino, con larga experiencia en África y Asia, protegiendo los intereses de las empresas de la ruta y la franja, esté concertando con las autoridades haitianas entrenar cientos de veteranos, mercenarios y legionarios en el empleo de drones, supuestamente para combatir
supuestamente para combatir las confederaciones de grupos terroristas. De este modo, llevando el conflicto a otro nivel de complejidad, no se contendrá la guerra civil en desarrollo, cocida a fuego lento, con mucha premeditación, y sí se entrará en una fase terminal del plan criminal de alta inteligencia y sofisticación, que es provocar un acto de agresión contra República Dominicana, sus fronteras y sus derechos inalienables, enmascarado de crisis humanitaria tras un éxodo masivo y forzado de poblaciones, y así propiciar una intervención internacional con motivos humanitarios, ya en la isla o en la frontera, lo que determinaría el inicio de un conflicto mayor en la región, ya que será resistido por el pueblo dominicano en todos los planos. Una variante de ese plan fue denunciada el año pasado por el entonces senador Marcos Rubio, actual secretario de Estado, cuando acusó a Amnistía Internacional y sectores de la administración Biden de pretender trasladar e implantar en República Dominicana 3 millones de haitianos. Sexto, no es cierto lo dicho por el comunicado de la Embajada de la República Popular China, que nosotros estamos empleando el lenguaje de la Guerra Fría, o que estamos anclados en el pasado, azuzando conflictos. Sí es cierto, en cambio, que comprendemos muy bien que estamos viviendo los efectos de una guerra global híbrida de cuarta generación, donde los chinos son grandes maestros, y que está destinada a derribar el orden impulsado por el imperialismo globalista contra las naciones de la Tierra. Lo penoso, lo frustrante, lo irónico es que la República Popular China, que fue víctima del imperialismo puro y duro durante el siglo XIX hasta mediados del siglo XX, en sus antagonismos y ajustes de cuentas con los Estados Unidos y Occidente, asuma las posiciones de un imperialismo más sofisticado, envolvente y con frecuencia virulento, sin reparar en las consecuencias que tienen esas confrontaciones para las naciones pequeñas y débiles, como se observa en el caso de la crisis interminable de Haití y el consiguiente reclamo de República Dominicana de buscar una solución internacional de la crisis de Haití en Haití. Séptimo y último, si pasamos un balance objetivo, sin sesgos ideológicos ni prejuicios, a las relaciones diplomáticas dominico-chinas, veremos que están lejos de ser equilibradas o prometedoras. Es cierto que China Popular fue una gran aliada en la crisis del COVID-19, lo que debemos agradecer sinceramente, y que conste que yo me vacuné con Sinovac. Lo que debemos agradecer sinceramente, pero sin olvidar que esa crisis sanitaria de alcance global la generó en gran modo la forma inadecuada y confrontativa en que el régimen capicomunista del presidente Xi y el PCC la gestionó en sus inicios. Por lo que se puede hablar de un Chernóbil biológico chino. Aunque ciertamente son muchas las áreas donde pueden crecer las relaciones dominico-chinas, dichas
relaciones no tendrán ningún futuro si las inversiones chinas siguen violentando brutalmente las normas de nacionalización del trabajo o se sujetan a patrones comerciales y tributarios de comercio desleal o excepcional. Pero sobre todo, no tendrán futuro si el pueblo dominicano sigue preguntándose de qué nos sirven las relaciones con China popular si no nos respaldan con su poder diplomático, con sinceridad y responsabilidad en la búsqueda de una solución internacional, urgente, justa, racional a los problemas de Haití, Estado fallido en Haití, descartando la falsa solución dominicana a los problemas de Haití. Si no nos ayudan a contrarrestar la forma abusiva, criminal y contraria a derecho internacional en que actores poderosos desde los Estados Unidos, Canadá, Francia y los organismos internacionales pretenden derivar la enorme crisis de Haití desintegrado hacia la República Dominicana, con la consiguiente negación de los derechos del pueblo dominicano al propio desarrollo, a su soberanía y autodeterminación, a su integridad territorial y demográfica y a su identidad y cultura nacionales. Muchas gracias. Aprovechar para las preguntas, don Pellegrini. Sí. Hemos escuchado sobre la situación que usted plantea. Quisiéramos saber entonces cuál sería la alerta al gobierno dominicano y qué deberían hacer en este caso. Yo creo que el pueblo dominicano tiene que convertirse en el actor principal de su propio destino. Y eso implica que el pueblo dominicano tiene que tomar conciencia de que está en peligro, de que su existencia como nación está amenazada y tiene que empezar a reclamar un cambio profundo. El gobierno dominicano ha hecho unos planteamientos desde el inicio del gobierno del presidente Abinader a la comunidad internacional. La comunidad internacional no le está prestando atención a esos planteamientos. Y una de las razones precisamente es que en el Consejo de Seguridad, cuando se ha hablado de constituir una fuerza para pacificación y reconstrucción de Haití, aparecen fuerzas, como es el caso de China, que se oponen a ese tipo de esfuerzo y plantean que la solución tiene que venir de los propios haitianos y de países de la región, que dicho sea de paso, ahora vemos al presidente Petro, que ha visitado 2 veces Haití, hablando de la formación de ejércitos para la paz. Cuando sabemos que el presidente Petro está avanzando a unos acuerdos con Venezuela e incluso avanzando en una nueva relación con Nicaragua, que es algo nuevo. Esos ejércitos para la paz que dice el presidente Petro que hay que conformar con urgencia en América Latina, ¿en qué escenario van a actuar? ¿En la isla de Santo Domingo? ¿En Haití? Esa es una pregunta que hay que hacerse. Pero lo van a hacer para levantar a Haití en Haití o para convertir a Haití y la isla de Santo Domingo en un escenario de conflicto, de la confrontación en curso política e ideológica que se está dando en el continente. A nosotros los dominicanos no nos conviene. Y así tampoco se va a encontrar una solución al problema de Haití. Porque como ya dije,
en el fondo, y lo saben los dirigentes haitianos, y lo sabe toda la comunidad internacional, la fuerza que está dominando Haití hace tiempo es el crimen organizado transnacional. Entonces esto hay que decirlo para que los dominicanos, todos los dominicanos, lo entiendan, lo asuman y asumamos la defensa de la nación, pidiéndole a los poderes públicos que asuman sus responsabilidades, reclamándole a las instituciones de seguridad y defensa que cumplan con su deber constitucional, en ese sentido, pero también demostrando que el pueblo dominicano va a defender sus derechos inalienables. don Pelegrín, en ese sentido, dos preguntas puntuales y directas. ¿Usted favorece de que República Dominicana abra relaciones con Taiwán como anteriormente existía? Mira, Y en el caso también de los vuelos con Venezuela, el gobierno venezolano ha dicho que está a la disposición de que se reanuden los vuelos y todavía no ha tenido una respuesta del gobierno dominicano. mira, hay una posición que nosotros hemos mantenido siempre. Tenemos ya relaciones con China popular, diplomáticas, pero nada impide que el gobierno dominicano tenga una oficina de relaciones con Taipei, lo que llaman las relaciones con Taipei. ¿Y por qué yo digo que China tiene un doble rasero de corte imperialista? Porque resulta que los principales socios de China en los BRICS tienen esta oficina. La tiene Brasil, la tiene la India, la tiene Sudáfrica, la tiene Rusia. Pero resulta que los países de la región, que son pequeños, que están aquí en la órbita del poder americano, se supone que están en la órbita del poder americano, los chinos cuestionan cualquier tipo de apertura de una oficina de intereses. Guyana fue el último país de la región que intentó hacer eso y fue amenazado y debió tumbar eso. ¿Y por qué? China no alega que su política exterior está basada en la igualdad. Entonces, ¿por qué Rusia puede tener esa oficina? Lo puede tener India, lo puede tener Sudáfrica, la puede tener Brasil, la puede tener la mayoría de los países que han entrado al BRICS Plus. Y resulta que no, que los países de la región no pueden tener una oficina de intereses de Taiwán, Taipei. ¿Por qué? Porque la lógica de China en la región es lógica de guerra, pero no de una guerra militar, es una guerra, porque los chinos son, señores, el arte de la guerra lo escribió Sun Tzu hace miles de años y nosotros lo estudiamos, así como la doctrina militar china. Entonces nosotros sabemos que los chinos, que son maestros de la guerra, que no juegan ajedrez sino wiki, usan ese tipo de jugadas para demostrar que Estados Unidos perdió la hegemonía en su zona inmediata. Entonces, en ese juego de construcción de percepciones, de pulso de poder, nosotros estamos camino a una situación peligrosa, grave, porque esa contradicción es la que está repercutiendo aquí al lado. Entonces, en cuanto a lo de Venezuela, mira, lo de Venezuela es delicado. Porque no olvidemos que el régimen de Venezuela acusó al presidente Abinader personalmente de haberle robado unos aviones. Recuerden eso. Dos grandes aviones que eran los favoritos de Maduro. Y eso fue el año pasado. Y amenazaron. Diosdado Cabello amenazó a República Dominicana. Entonces, ahora mismo hay una situación muy delicada porque el régimen de Venezuela está en una fase de aislamiento y de radicalización. Y ahora mismo hay una confrontación en curso
que en algún momento futuro va a tener alguna expresión entre Estados Unidos y Venezuela. Y eso se puede complicar con el involucramiento de otros actores de la región, quizá los ejércitos de la paz de que habla el presidente Petro, quizás se coordinen todos los ejércitos de las fuerzas bolivarianas de la región para una lucha. En una Venezuela donde en el estado Aragua hay una fábrica de drones militares de manufactura iraní. Que uno se pregunta, pero ¿qué hace Venezuela construyendo en alianza con Irán drones militares? ¿Dónde van a vender esos drones? ¿Para qué guerra? En esta región tenemos que estar alerta. Tenemos que estar alerta porque el Consejo de Transición Presidencial, a quien primero le pidió, cuando ganó Donald Trump la presidencia, respaldo para materia de seguridad, fue al ALBA TPC, a Nicolás Maduro. Y lo pidió ese Leslie Voltaire, que en ese programa que yo mencioné, además tuvo la osadía de tratar de involucrar al Estado Dominicano, a las instituciones del Estado Dominicano en el suministro de las municiones que llegan a Haití. Entonces vamos a estar claros, aquí hay un escenario en curso de confrontación y nosotros tenemos que cuidarnos, y yo personalmente entiendo que tenemos que mantener al pueblo dominicano alerta, informado, porque la mejor defensa de un pueblo es el pueblo mismo. Y creo que el pueblo dominicano tiene que conocer todos estos escenarios, entenderlos y prepararse para su defensa, porque nadie nos va a defender. Si nosotros no nos defendemos, no nos organizamos para defendernos, nadie nos va a defender. ¿Un peligro entonces China para la República Dominicana? Mira, lo que nosotros estamos cuestionando es la posición de China en el Consejo de Seguridad con relación a la crisis haitiana. La posición de China en la región, porque está más enfocado en el pulso geoestratégico con Estados Unidos que en establecer, como dice su discurso, relaciones constructivas, relaciones de paz y de estabilidad. Eso que está pasando en Haití, esa negación a la acción internacional, directa o indirectamente, lo único que está contribuyendo es a la desestabilización de la región. Porque si se desestabiliza la isla, se va a desestabilizar la región. Y yo personalmente no tengo duda de que hay fuerzas que están trabajando con esa estrategia. En Estados Unidos, porque vamos a estar claros, la mayor amenaza histórica ha venido de fuerzas que están en Estados Unidos. No digo de Estados Unidos, porque también en Estados Unidos tenemos aliados. Pero en Estados Unidos hay fuerzas que están trabajando para imponerle a República Dominicana la solución dominicana al problema haitiano, lo que implica la aniquilación de República Dominicana como nación. Muchas gracias.